Esta noche, querida familia, queridos amigos, bienvenidos. Estamos ya dando inicio aquí a Refuerza Live, en una serie de conferencias donde estamos siendo inspirados y capacitados por la poderosa palabra de Dios para ser fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite, por medio de la fe que hace todo posible. Bienvenidos esta noche de jueves, estamos ya aquí compartiendo con ustedes. Esta noche de jueves 9 de diciembre de 2021 estamos ya pues en los últimos días cerrando este año. Y bien, pues estoy muy entusiasmado por lo que estamos compartiendo con ustedes aquí en Refuerza Live. Esta noche voy a continuar hablando de esta serie, la resiliencia de nuestra fe. En nuestra fe hay una capacidad sobrenatural para superar tiempos difíciles, para poder enfrentar la batalla financiera que estamos librando. Estamos muy expectantes en este cierre de año y estamos esperando que este va a ser un gran año para nosotros y hay que darle muchas gracias al Señor que durante todo este año y desde el comienzo de esta pandemia lo que hemos vivido ha sido la misericordia y la bondad de Dios. Sabemos que en nuestra experiencia, cómo hemos sido guardados, cómo Dios ha suplido nuestra necesidad, cómo en medio de circunstancias difíciles como lo que se ha vivido, el Señor aún ha abierto puertas de oportunidad para nosotros, para sus hijos amados. Él ha abierto puertas de oportunidad para nosotros. Él desea nuestro mayor bienestar. Él nos ama como un padre. Dios es maravilloso y por eso Él desea nuestro mayor bienestar y Él desea que nosotros prosperemos en este mundo hostil, porque este mundo es hostil para la vida humana, pero el Señor a través de Cristo Jesús ha hecho ya lo necesario para que nosotros podamos vivir en una vida nueva y abundante. La Escritura nos dice en tercera de Juan verso 2: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Así que en principio podemos ver que el Señor, la voluntad de Dios para nosotros, dice yo deseo. Y esta palabra también es la misma que se traduce a nuestro idioma del original, en que fue escrito el Nuevo Testamento para orar. Entonces cuando dice yo deseo también se refiere a nuestra manera de orar, a nuestra vida de oración. Y, eh, y bien, pues dice yo deseo, quiere decir yo oro, y esto quiere decir que cuando nosotros oramos, o el Señor nos llama a orar, nos está llamando a hablar su voluntad a nuestra vida. Cuando oramos, el Señor nos va a guiar para expresar lo que Él desea y ha preparado para nuestra vida, para bendecirnos. Qué maravilloso es esto que nos dice la Escritura. Así que cuando dice amado, yo deseo, está diciendo que cuando oramos, el Señor nos va a llevar a orar en el deseo que Él tiene para traer bienestar a nuestra vida, para bendecirnos y prosperarnos, querida familia, queridos amigos. Así que dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice, que prosperes. Y cuando habla de prosperidad, se refiere a abrir un camino en la adversidad. La palabra prosperidad en el original, en el hebreo, se refiere a abrir un camino. Incluso se describe el uso de esta palabra prosperar como abrir un túnel en la montaña. Eso sería atravesar la montaña, eso es prosperar. Así que dice, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, dice, en todo. El Señor desea que tú prosperes y que cuando oramos, nosotros vamos a ser inspirados y guiados a orar para ser prosperados. Vamos a orar para expresar el deseo de Dios, que Él nos llama a avanzar en este mundo hostil y Él nos llama en medio de las dificultades a encontrar una capacidad sobrenatural, ser fortalecidos para ser prosperados en todo lo que hacemos, dice, y tenga salud, dice, así como prospera tu alma. Así que aquí tenemos que considerar también que
cuando Dios nos está hablando de prosperar en todas las cosas y tener salud, dice que esto sucederá en la medida en que prospere nuestra alma. En la medida en que nuestra alma esté prosperando, dice, también nosotros vamos a prosperar en todo lo que hacemos y vamos a tener salud. Quiere decir que todo nuestro bienestar es el resultado de que nosotros prosperemos en nuestra alma, dice. ¿Y a qué se refiere cuando habla la Biblia de prosperar en el alma? Pues está refiriendo que nuestra alma esté, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra mente esté siendo renovada al conocer lo que Dios dice a través de la Biblia, a través de su poderosa palabra. El alma prospera cuando nosotros entendemos la verdad que Dios ha establecido a través de su palabra. Así que el alma prospera cuando nosotros vivimos en la verdad, cuando entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida, vamos a encontrar la verdad, la realidad de lo que el Señor quiere para nosotros. Y la voluntad de Dios es bendecirnos, la voluntad de Dios es hacernos bien, es traer bienestar a nuestra vida, porque a través de nuestra vida Dios va a manifestar su grandeza en este mundo. Así que, bien, nuevamente quiero darles la bienvenida para las personas que se están comenzando a conectar esta noche ya de jueves 9 de diciembre de 2021. Bienvenidos aquí a Refuerza Live, donde estamos siendo inspirados y capacitados para vivir en el poder de su fuerza sin límite. Nosotros vamos a vivir en el poder de la fuerza del Señor que no tiene límite por medio de nuestra fe, que hace todo posible. Así que bienvenidos, estamos ya iniciando aquí, estábamos hablando de la resiliencia de nuestra fe. En nuestra fe hay una capacidad sobrenatural para enfrentar la adversidad, para enfrentar y superar el agobio, la angustia, la preocupación que provocan los problemas económicos. Nuestra lucha por sobrevivir en este mundo, un mundo hostil, provoca en nuestra alma trastornos emocionales, pero vamos a encontrar que en nuestra fe hay una resiliencia. Cuando vivimos por fe, vamos a encontrar una capacidad para superar estas trastornos emocionales provocados por el dinero, y vamos a estar viviendo en el bienestar de Dios. Como estaba yo aquí comentando precisamente en tercera de Juan 2, donde dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Así que, bien, pues la escritura entonces nos dice que nosotros vamos a encontrar en el Señor nuevas fuerzas, y dice que el deseo de Dios es que prosperemos. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha dado de bienestar y de abundancia en relación al dinero. Esto es algo sorprendente. Muchas personas piensan que ser espiritual significa ser pobre o estar todo el tiempo sufriendo en medio de las circunstancias, pero la Biblia dice algo completamente distinto, porque Dios nos ama y Él desea nuestro mayor bienestar. Así que lo que la Biblia nos está diciendo es más bien que el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados, seamos bendecidos, porque a través de nuestra vida Él va a manifestar su grandeza. Así que cuando nosotros estamos prosperando y tenemos bienestar y estamos disfrutando de una buena vida que Dios ya compró por medio de Jesús, nosotros vamos a manifestar la grandeza de Dios. Y por esa razón es que yo esta noche voy a hablar de la manera en que Dios manifestó su grandeza en la historia de un hombre llamado Abraham, porque vamos a encontrar que en las grandes historias de la Biblia, querida familia, queridos amigos, en las grandes historias de la Biblia vamos a ver cómo Dios siempre prosperó a los suyos, cómo los engrandeció y cómo a través de la vida de los que Él escogió y Él llamó a conocerle, Dios transformó sus vidas. Así que esta noche voy a hablar de la vida de Abraham, del caso de Abraham, que es una de las historias más impresionantes de la Biblia, y ahí podemos ver cómo Dios trabaja con aquellos a quien Dios ha llamado a conocerle. La Biblia dice, por cierto, que Abraham era un hombre idólatra. Allí en el libro de Josué, tú vas a encontrar que la Biblia nos habla en el capítulo final, cuando Josué está dando un discurso al pueblo de Israel, cuando ellos ya han entrado a la tierra que Dios les prometió,
Y esta historia comenzó con Abraham, una tierra donde Dios prometió a Abraham y a su descendencia que les daría un lugar maravilloso para vivir, un lugar de gran abundancia. Este lugar representa la vida en Cristo. Así que dice Josué que cuando está hablando al pueblo, una vez que entró y entró en la conquista a poseer esa nueva vida que Dios les había ofrecido, cuando sacó a Israel de la esclavitud en Egipto de más de 400 años, Josué estaba hablando de la historia de Israel y menciona a Abraham y dice cómo él fue llamado de un mundo de idolatría. Así que en principio vamos a ver la vida de Abraham y vamos a ver que Abraham pues no era un hombre que conocía a Dios, como tú comprenderás. Dios nos llama a conocerle y puede llamar a personas como Abraham de un mundo de idolatría donde Abraham estaba en una vida equivocada, adorando ídolos y no conocía a Dios y él ignoraba, no conocía a Dios. Él ignoraba, pero dice la Biblia cómo Dios lo escogió y lo llamó para que él le conociera. Así que es sorprendente lo que nos dice aquí el libro de Josué y nos dice eso, que Abraham era un hombre idólatra, era un hombre que no conocía a Dios y es lo que dice para hacerles ver cómo el pueblo de Israel en realidad llegó a ser una gran nación, no porque ellos tuvieran algo especial, sino porque Dios escogió a un hombre llamado Abraham, lo llamó a conocerle y aún siendo idólatra, Abraham tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Dice ahí también que cuando habla de Abraham la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere a él, que a ver cómo tuvo un encuentro con el Dios de la gloria. Ahora entendemos que al leer en la Biblia lo que dice sobre Abraham vamos a conectar y dice que se le apareció el Dios de la gloria a Abraham y se le apareció cuando él era idólatra, cuando él adoraba ídolos y era un hombre que no conocía a Dios. Y de esta manera, bueno, pues nos vamos a ir allá a Génesis capítulo 12, donde encontramos por primera vez la mención de Abraham en la Biblia, y lo dice de la siguiente manera en Génesis capítulo 12, verso 1. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, le dijo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces la Biblia aquí nos dice cómo había un llamado para Abraham. Dice, pero el Señor le había dicho a Abraham. Esto quiere decir que ya le había hablado antes. Anteriormente le había hablado a Abraham. Y la Biblia nos dice antes de esta parte donde estoy leyendo Génesis 12.1, nos dice en el verso 31, Génesis 11.31 como un antecedente, nos dice, y tomó Taré a Abraham su hijo. Es decir, Taré, el papá de Abraham, tomó a Abraham, dice, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Así que la Biblia nos revela que ellos venían de un lugar llamado Ur de los Caldeos, que resultaba ser la ciudad más avanzada de aquel tiempo. Era un lugar a donde todo el mundo quería ir, no era un lugar de donde todos querían salir. Dicen que aquí en Querétaro las encuestas es una ciudad donde la gente que llega a vivir aquí no se quiere ir de Querétaro. Así que, bueno, pues ahí Ur de los Caldeos algo mucho más todavía, porque en el mundo antiguo de aquel tiempo la gente quería ir a Ur de los Caldeos, no salir. Entonces resulta que el papá de Abraham toma a Lot, el hijo del hermano de Abraham, su sobrino, y toma a la nuera, a la esposa de Abraham, y dice que salió con ellos de Ur. Entonces aquí de esta manera nos enteramos, o la Biblia nos informa, que ellos salieron de Ur de los Caldeos y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Pero luego en el siguiente versículo, ya en Génesis 12.1 nos dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, le había dicho, vete de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Así que nos está diciendo que algo sucedió. Dios se apareció a Abraham, tuvo un encuentro con Abraham, pero resulta que al parecer Abraham, al contárselo al papá, el papá fue el que creyó y tomó este llamado que era para su hijo, no para él. Así que dice que en Harán llegaron ahí y ahí se quedaron. Algo sucedió que el papá no continuó adelante,
sino se quedó en un lugar llamado Harán, que por cierto significa espera. Es decir, que hubo una espera, y si nosotros hacemos un conteo veremos que pasaron 10 años cuando ellos llegaron a Harán, y esto quiere decir que Dios ya no había hablado a Abraham. Dios le había dicho que él dejara su tierra y su parentela, y al llegar a Harán pasaron 10 años y ya Dios no le habló a Abraham, sino le habló en, como dice Génesis 12:1. ¿Por qué ya Dios le habló a Abraham y le volvió a repetir lo que le había dicho? Porque dice, pero el Señor había dicho a Abraham. Quiere decir que ya le había hablado antes. Y en Génesis 12:1 le vuelve a hablar. ¿Por qué le habló antes y pasaron 10 años que entonces Dios le volvió a hablar? Esto es algo muy interesante. Porque Abraham había comenzado con una fe muy pequeña, y el que tomó la iniciativa para seguir esto que Dios les había dicho, que le había dicho a él, fue su papá. Dios no le habló a su papá, le habló a Abraham, pero el papá le entusiasmó lo que Dios le había revelado a Abraham y él tomó la iniciativa, cuando el que debió haber tomado la iniciativa y dar el primer paso era Abraham. Y como podemos ver, lo que Dios le había dicho era, deja a tu papá, deja toda tu familia, toda tu parentela y ven tú a la tierra que te mostraré. Así que podemos ver entonces cómo Dios trabaja y cómo Dios nos ha llamado a conocerle. Y quizás nosotros, cuando escuchamos al principio la voz de Dios, no obedecimos, no escuchamos a Dios, y tuvo que pasar un tiempo para que nosotros nuevamente volviéramos a oír y esta vez ahora sí respondiéramos. En este caso, Dios tuvo que esperar a que el papá de Abraham muriera, porque Abraham le estaba dando mayor autoridad e influencia a la voz de su papá que a la voz de Dios. Y aquí hay un principio muy importante que entender, y es que nosotros tenemos que aprender a poner a Dios primero y a buscar a Dios primero antes que a nadie, ni siquiera a un papá, una mamá o un hijo o alguien cercano a tu familia. Nadie puede tener más influencia o hablar más a tu vida que lo que Dios puede hablarte. Esto es lo que aprendemos. Dios estuvo callado por 10 años, tuvo que esperar a que Abraham recapacitara, y tuvo que esperar Dios hasta que el papá muriera, porque Abraham estaba escuchando más la voz del papá que la voz de Dios. Y una vez que el papá murió, como dice ahí, Abraham ya llegó sin su papá a Canaán. Quiere decir que cuando dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, ya se lo había dicho, pero ya le había dicho, se lo volvió a repetir. Ahora ya no estaba el papá que pudiera influir en él y decirle qué hacer para Dios. Ahora Abraham tendría que responder a lo que Dios le estaba hablando una vez más, pero ya sin la intervención del papá. Qué impresionante, qué maravilloso es Dios. ¿Cómo Dios puede ser tan paciente? Y viendo que no somos obedientes, que somos torpes, que somos lentos, que no estamos dando pasos de acuerdo a lo que Dios habla a nuestra vida, Dios es tan paciente. Y Dios espera que otras voces cesen de influir en nosotros para que podamos oír la voz de Dios. Tenemos que aprender en el discipulado de la vida cristiana a reconocer la voz de Dios. Por eso, por cierto, aquí, queridos amigos, aquí yo he iniciado, tenemos un proyecto que se llama Avanza, nuestro centro de entrenamiento intensivo, que es donde estamos capacitando, haciendo discípulos, seguidores de Jesús, transformando a los creyentes en seguidores de Jesús. Y aquí en Avanza tenemos un nivel básico para nuevos creyentes y personas que tienen ya experiencia en la vida cristiana, y son 3 cursos, y uno de ellos se llama Cómo ir a Dios, que es parte de una escuela profética. Entonces, algo básico que enseñamos aquí en Avanza es que los creyentes identifiquen la voz de Dios, sepan que Dios nos habla y que Dios está interesado en hablarnos, y que nosotros ya al nacer de nuevo, una vez que hemos conocido a Dios y hemos nacido de nuevo, tenemos por naturaleza la capacidad de poder oír la voz de Dios, así como Abraham oyó la voz de Dios. Porque dice que Dios le volvió a hablar y ahora sí ya lo escuchó, porque ahora sí ya no estaba el papá, como decía, interfiriendo. Así que ya no estaba el papá y ahora Abraham podía oír a Dios y el hacerse responsable. Así que el problema no es si Dios nos habla. El problema es si nosotros tomamos responsabilidad de lo que Dios nos está hablando. Y Dios habla a través de la Biblia. Dios nos habla a través de su poderosa palabra.
Por eso es que en el discipulado de la vida cristiana les capacitamos para que tú aprendas a oír a Dios, identificar la voz de Dios, tanto en tu espíritu, en tu corazón, en tu conciencia, pero también a través de su palabra. En este caso, Abraham no tenía una Biblia, pero ya comenté cómo él tuvo un encuentro con Jesús, él tuvo una experiencia con Dios, Dios se manifestó a él de una manera sobrenatural y empezó a hablar a su vida. Abraham no veía a Dios todo el tiempo, pero sí podía entender que Dios le estaba hablando. Así que aquí podemos ver entonces cómo Abraham ahora volvió a oír la voz de Dios. Después de que ya no estaba la voz de su papá, ahora podía oír la voz de Dios, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Siguiente principio es que cuando Dios nos habla, es nuestra responsabilidad oír para obedecer. Lamentablemente muchos cristianos han vivido una experiencia o han sido mal enseñados en la vida cristiana y creen que cuando leen algo en la Biblia, puedes tú elegir si vas a obedecer a Dios o no. Cuando tú escuchas una enseñanza en la Biblia, todavía nosotros tomamos la actitud de todavía escoger qué vamos a tomar y qué no vamos a tomar. Aquí en Avance enseñamos a todas las personas a que aprendan a ser obedientes a la voz de Dios, porque eso es tener fe. Fe es una persona que oye a Dios y hace lo que Dios dice. Lamentablemente en la iglesia muchos han sido mal enseñados y creen que están oyendo ahí la Biblia, enseñanzas, conferencias, y ahí están oyendo y todavía están decidiendo que no van a hacer todo lo que Dios dice, sino lo que bien les parezca. Lo que bien les parezca. Entonces, en el caso de Abraham, Dios fue insistente y Dios va a insistir en hablarnos a nosotros y nosotros todavía podemos elegir obedecer o seguir viviendo como a nosotros mejor nos parece. Y esto es algo básico que tenemos que entender, que para progresar en la vida espiritual, la única manera es ser obedientes a la voz de Dios, hacer lo que Dios está diciendo. Una persona que se transforma en un discípulo hace esto, vive así, oyendo a Dios y haciendo lo que Dios dice. Y eso es lo que va a hacer que yo progrese en la vida espiritual. Entonces vemos aquí, ya estamos entendiendo por qué razón Abraham llegó a ser un hombre tan próspero. Abraham llegó a ser un hombre tan próspero. Fíjate, leemos aquí en el capítulo 12 el comienzo de la historia de Abraham y cuando nos vamos al capítulo 26, que es cuando Abraham ya está él viendo que su hijo se case, nos habla de Abraham, del éxito que él ha tenido al vivir una vida de obediencia a Dios. Génesis 24, más bien es Génesis 24. Y yo te invito a que lo cheques en tu Biblia, que tengas allá a la mano tu Biblia y lo leas conmigo para que tú lo vayas también estudiando. Fíjate cómo dice Abraham, estamos hablando de 12 capítulos, pero desde luego Abraham a los 75 años llegó, por cierto, a la tierra de Canaán, al lugar que Dios le mostró. Imagínate, para las personas que creen que ya son muy grandes, ya no hay nada que hacer en la vida, que cuando ya no son jóvenes como para hacer algo, servir a Dios. Claro que no, Abraham era un hombre ya avanzado de edad, a los 75 años comenzó su llamado. Y podemos ver que pasaron, desde luego, de ahí pasaron más de 25 años pasaron de cuando Dios lo llamó a cuando su hijo Isaac está por casarse, pasó muchísimo tiempo, estamos hablando de 25, estamos hablando de más de 60 años que habían transcurrido. Y desde que Abraham conoció a Dios pasaron más de 60 años cuando leemos Génesis 24. Y nos dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo lo había bendecido. Eso nos habla del éxito, de la gran prosperidad que Abraham tuvo. Era el hombre más rico y el hombre más poderoso de su tiempo en ese mundo antiguo. Abraham, Dios lo hizo un hombre rico. Impresionante, eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios hace.
Y es lo que siempre hace con la vida de todos aquellos que llama a que lo conozcan. Dios nos engrandece, Dios nos eleva, Dios nos levanta, nos lleva de una vida ordinaria a una vida extraordinaria, nos lleva de una vida tan común nos eleva a lo maravilloso, nos lleva de lo natural, humanamente hablando, y nos eleva a lo sobrenatural. Así es Dios. Entonces, vemos que Abraham finalmente, en muy poco tiempo Dios lo hizo rico, por cierto. Y te vas a sorprender las circunstancias en cómo Dios trabajó en la vida de Abraham. Aquí dice, y precisamente esto nos da un entendimiento de la importancia que tuvo Abraham en el plan de Dios. Con Abraham Dios da comienzo a un plan, a un nuevo comienzo, un reseteo con la humanidad. Así como lo que hemos vivido esta pandemia, Dios quiere un reseteo en nuestra vida, que tú te reconectes con Dios, que tú vayas a un nuevo nivel. Así fue con Abraham. Porque antes de Abraham fue Noé. Y la Biblia nos dice cómo el mundo de Noé fue un mundo tan malo, dice que toda la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Así que Dios comenzó de nuevo con Noé, pero al tiempo después de Noé, la generación que vino después de Noé también se corrompió. Así que con Abraham Dios comenzó de nuevo. Es increíble, qué bueno es Dios. Cómo Dios insiste y vuelve otra vez a insistir con la humanidad, con nosotros. Insiste con Abraham porque Dios le dijo a Abraham cuando llamó a dejar todo, le llamó a dejar su mundo en Ur de los Caldeos, como comenté, la ciudad más avanzada de su tiempo. Era el Estados Unidos de aquella época, el Nueva York de aquella época. Todos querían llegar, todos los migrantes querían llegar a Ur de los Caldeos y Abraham se salió de ahí porque él fue impresionado, atraído al conocer que Dios quería llevarle a un lugar que le iba a mostrar y le iba a dar una tierra y iba a hacer de él una nación. Le iba a dar descendencia para hacer de él una gran nación. Y le dijo que lo iba a bendecir. Dijo que lo iba a bendecir. Es lo que Dios hace con todo aquel que llama a conocerle, para bendecirlo y para que seamos de bendición. Así que aquí podemos identificarnos con Abraham. Dios nos ha llamado a conocerle para bendecirnos, para hacernos bien, para hacer que nuestra vida disfrute del mayor bienestar, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y luego nos ha llamado a bendecirnos, a prosperarnos, a enriquecernos, para que nosotros manifestemos la grandeza de Dios a este mundo y vea este mundo lo que Dios puede hacer con personas como nosotros que estábamos tan destruidos, tan arruinados por este mundo, por nuestras propias malas decisiones, porque Dios no le quita nada a nadie, querida familia. Dios no necesita quitarte nada. Tienes que entender bien lo que te ha sucedido. Muchos piensan que llegaron a Jesús porque lo perdieron todo, porque Dios se los quitó. No, Dios no nos quita nada. Él no necesita quitarte nada. Este mundo es destructivo, está corrompido y se encarga de arruinar nuestra vida, pero también nosotros somos responsables de haber sido arruinados por nuestras malas decisiones, por nuestras propias maldades. Así que si alguien cree que el Señor le quitó algo para poder conocerle, te equivocas, queridos amigos, te equivocas. Dios más bien llegó en el momento que tú necesitabas conocerle. Muchos le han conocido porque estaban en la ruina económica, porque tuvieron mucho dinero y acabaron arruinados, acabaron en la pobreza. Muchos le conocieron porque acabaron en el divorcio, arruinaron el matrimonio, lastimaron a sus hijos, perdieron su familia, y fue ahí cuando Dios llegó, no porque Él te quitara todo lo que tenías, sino porque tú lo perdiste y estabas acabado. Y fue entonces que Dios se manifestó a tu vida, porque siempre quiso hacerlo, pero ya cuando no tenemos nada es cuando podemos abrir nuestro corazón a Dios. Eso pasa muchas veces, no fue mi experiencia personal, yo no llegué a Dios en esas circunstancias, tengo otra historia, pero me he dado cuenta que la mayoría ha llegado en esas condiciones, ya que tuvo tanto de Dios, porque Dios también nos bendijo aún antes de conocerle. Tuvieron tanto de Dios y todo lo perdieron, y ya cuando estaban en la ruina y nadie los quería y estaban de verdad, como decimos, en el hoyo, Dios se presentó y ahora sí tú abriste tu corazón porque ya no tenías nada. Ya no había nada en lo que tú pudieras poner tu confianza, solo te quedaba oír que Dios te amaba. Oír que Dios te amaba y oír que Dios tenía un plan maravilloso para ti.
Así que, bueno, pues continuamos y entonces aquí nos dice cómo Abraham, Dios lo llamó para ser una bendición, para engrandecerlo y ser una bendición, para que en su prosperidad y en su abundancia, él también fuera una bendición para otros. Así que Dios se encargó de darle bienestar a Abraham y de prosperarlo, porque Dios de Abraham iba a traer una descendencia. Y de ahí vienen las grandes historias de la Biblia. Abraham tuvo un hijo al que le llamó Isaac, y luego Isaac tuvo otro hijo, tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, y a través de Jacob Dios le dio a Jacob 12 hijos, donde estaba José, y de ahí fue el comienzo de las tribus de Israel y de la gran nación de Israel, donde al llegado el tiempo de lo que Dios había planeado hacer, la Biblia nos dice que nació Jesús en Belén. Nació Jesús en Belén, cumpliendo las promesas que Dios le había hecho a esta nación de que Él levantaría un rey que daría comienzo a un reino que no tendría fin, un reino de paz. Estaba hablando de Jesús. Ese es el motivo de la Navidad, que Jesús vino a este mundo para gobernar en este mundo, pero primero lo que hizo fue poner en su cabeza una corona de espinas, porque a través de esa corona de espinas Jesús hizo lo que nadie podía hacer, y fue reconciliarnos con el amor de Dios el Padre. Jesús murió en esa cruz para llevar sobre sí mismo el juicio de Dios por causa de nuestros pecados y de nuestras maldades. Jesús nació, pero no es un niño, no es un bebé. Jesús ya murió en esa cruz y resucitó para cumplir el plan de Dios de salvar a la humanidad. Por eso es que la Navidad no debería solo recordar que Jesús nació, sino lo más importante es saber que un rey nació, pero murió en esa cruz para finalmente venir a reinar sobre la tierra, porque Jesús va a regresar pronto y va a reinar sobre la tierra, porque la humanidad se ha corrompido y estamos viviendo en un mundo que va camino a la destrucción y que se requiere de un reino, se requiere de un gobierno, el reino de Jesús que se establezca sobre la tierra. Y esta es la importancia que tiene la historia de Abraham, que si no hubiera sido por Abraham, no existiría la nación de Israel y Jesús no hubiera nacido en aquella ciudad de Belén para cumplir una antigua profecía, que ese Mesías, ese rey prometido, nacería en una ciudad llamada Belén, que significa casa de pan. Qué interesante, todo es profético, todo tiene significado. Jesús nació en una ciudad llamada Casa de Pan, Betlehem o Belén, que se refiere como Jesús sería el pan de vida, porque Él dijo, yo soy el pan de vida para ustedes que están hambrientos, que tienen hambre de una nueva vida, yo los voy a saciar porque yo soy el pan de vida. Todo tiene ese significado. Pues todo esto fue posible por causa de Abraham. Dios comenzó un nuevo plan para la humanidad a través de Abraham. Así que leemos cómo Abraham fue, dice la Biblia, que Dios lo llamó para bendecirlo y que él fuera de bendición a todas las familias de la tierra. Dios quería una descendencia para Abraham, de la cual nacería finalmente Jesús, porque a través de Jesús Dios haría que fueran bendecidas todas las familias de la tierra. Dice ahí en Hechos capítulo 16 que cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos, la ciudad de Filipos en la Grecia moderna, dice que Pablo le dijo a aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que eso habla de la promesa que Dios le dio a Abraham, que él sería de bendición para todas las familias de la tierra. Todas las familias tienen ahora, por causa de Jesús, esta promesa de Dios. Esta maravillosa promesa de Dios que si creemos en el Señor Jesús, dice, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Así que este es el plan de Dios y aquí entendemos que Dios quiere traer prosperidad y abundancia para bendecir a nuestro mundo. A través de nosotros, su iglesia, sus hijos amados, Dios quiere manifestar su grandeza para bendecir este mundo. Por eso es que nosotros tenemos un llamado a ser una iglesia próspera, generosa, abundante, porque además de que tenemos la riqueza del Evangelio de Jesucristo, la riqueza del poder del Evangelio, la riqueza de Jesús viviendo en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo, tenemos también de parte de Dios un llamado para bendecir a este mundo con las riquezas también. Así que por eso es que vemos cómo Dios necesitaba darle a Abraham, enriquecerlo, lo hizo un hombre rico y el hombre más poderoso de su tiempo, porque a través de él Dios iba a traer una descendencia, a través de la cual finalmente vendría Jesús para salvar al mundo.
Y bien, pues es muy interesante entonces y vamos a continuar viendo el caso, la historia de Abraham. Y quiero ir cerrando aquí comentando contigo la manera en que Dios trabajó con Abraham. Y es que él le dio una promesa. Le dijo, le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, sepárate de tu parentela y del lugar donde tú estás ahora y ven a la tierra que te mostraré. El libro de los Hechos en el capítulo 7 dice cómo Abraham iba a un lugar, no sabía dónde iba. Dios le dijo, sal de donde estás, de donde él se podía sentir seguro de vivir en un lugar tan avanzado, tan próspero como Ur de los Caldeos, pero no sabía dónde iba. Así que Dios le dijo, ven, dice, deja a tu tierra y a tu parentela, sepárate. Dios nos separa de este mundo para conocerle a Él y a ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida y dejar atrás las demás relaciones. Las demás relaciones deben estar en segundo lugar. Lo primero debe ser Dios para nosotros. Y eso fue lo que le dijo a Abraham, sepárate y haz que yo sea lo más importante para ti, la relación más importante para ti, yo te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición. Y los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Y los que te maldigan, yo los voy a maldecir. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba a través de las relaciones, Dios iba a prosperar también a Abraham. Y él iba a hacer que todos los que lo favorecieran fueran bendecidos. Por eso es que nosotros, familia, somos de bendición. Tú que estás en un empleo, tú que tienes un negocio, tú eres una bendición para la gente que te conoce. Así es, tú, aunque tu trabajo sea modesto, a lo que tú te dedicas pareciera no ser tan importante, tú eres una bendición para las personas para las que tú trabajas o con los que tú trabajas. Eso se lo dijo a Abraham Dios. Yo voy a bendecir a los que te bendigan. Todo el que esté de parte tuya, yo lo voy a bendecir. Y el que esté en contra de ti, yo le va a ir mal. Dios estaba asegurándose que Abraham prosperara. No que no tuviera problemas, sino prosperar. Prosperar es que en medio del problema Dios hacía que él tuviera favor. Así que nosotros con Abraham tenemos de la misma manera esta promesa de favor, de gracia. Dios, nosotros tenemos ya de parte de Dios puertas abiertas y tenemos que vivir sabiendo que somos favorecidos, somos favorecidos por Dios. Somos los favoritos, para que te quede claro, somos los favoritos. Dios ama a todos y Dios va a bendecir a todos, aun a los que no le conocen. Por eso la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, pero nosotros somos sus favoritos, sus escogidos, y Él ya ha abierto puertas para nosotros. Donde tú estés, Él te va a prosperar. No importa lo que tú hagas o a lo que tú te dediques, Dios te va a prosperar. Él te va a poner favor con la gente, y la gente que te quiera hacer daño y te quiera perjudicar, le va a ir mal. Así es, le va a ir mal. Y se van a dar cuenta con quién se están metiendo, porque así es Dios. Dios quiere que tú prosperes, que tú avances en medio de la en medio de la adversidad, a pesar de la situación. No importa el jefe que tengas o si el negocio que tú tienes está en circunstancias adversas, porque aún hay personas que te ven mal por causa de tu negocio, eso no importa. Aún si hubiera gente que te hiciera brujería, hechicería, no podría hacerte daño, no podría lastimarte ni destruirte, porque Dios, como Abraham, también nosotros, Él bendecirá a los que nos bendigan, y a los que no, a los que nos maldigan, dice que Él va a tratar con ellos, los va a poner en su lugar. Así que es increíble esto que estamos viendo, porque Abraham podemos identificarnos con él. Es nuestra historia. La historia de Abraham es nuestra historia. Lo mismo que Dios hizo con él, lo está haciendo con nosotros. Está haciendo exactamente lo mismo. Nos llamó a conocerle a él, para engrandecernos como Abraham, para hacer que nuestras relaciones seamos favorecidos, somos sus favoritos. Él ya ha abierto puertas para nosotros. Si nosotros caminamos con identidad, sabiendo quién en verdad somos, sus hijos amados y herederos, y estamos confiados que Dios nos va a prosperar, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Porque quiero terminar con esto, y ese es lo que vimos cuando en Mateo capítulo 9 dice ahí la escritura que el Señor Jesús, dice ahí en Mateo capítulo 9, dice que tuvo un encuentro con dos hombres ciegos, y dice la escritura,
como vamos a encontrarlo ahí en Mateo capítulo 9, verso 27, nos dice que le siguieron dos ciegos, dando voces, gritándole y le decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y otra vez ahí vemos el aspecto profético de Jesús. Hijo de David habla del cumplimiento de una antigua profecía que he mencionado, que Dios levantaría en Israel un rey que les prometió que reinaría sobre de ellos, un hijo de David, descendencia de David. Dios le prometió a David que de su descendencia levantaría a un rey que gobernaría sobre el mundo entero, no solo sobre Israel. Entonces, cuando estos ciegos le dijeron Jesús, hijo de David, estaban diciendo que sabían quién en verdad era. Cuando nosotros sabemos quién es Dios y le conocemos, vamos a entender quiénes somos nosotros de verdad. Cuando yo conocí, me di cuenta que Jesús no era una versión antigua del Che Guevara. Para los que no saben, el Che Guevara, pues mucha gente hasta lleva playeras y no, con la imagen del Che Guevara y no sabe. Pues fue un revolucionario cubano, fue con Fidel Castro los que hicieron la revolución socialista en Cuba. Y bueno, pues yo pensaba que Jesús era algo así como un líder revolucionario que había venido para liberar a los pobres de los opresores ricos. Pero cuando yo conocí quién era en verdad Jesús y vi que Él era Dios, el Hijo de Dios, y por qué había venido al mundo, y cuando yo lo conocí como ese Mesías, ese Rey prometido que murió en la cruz por mí, por amor a mí, yo me di cuenta quién era. Eso es lo que sucede, entre tú más conoces a Dios, más tú vas a saber quién tú eres y vas a vivir en identidad. Así que cuando mis ojos se abrieron y yo pude darme cuenta que Jesús era Dios y era el Hijo de Dios, y él él fue a la cruz a morir por amor a mí, me di cuenta que yo era amado y que mi vida valía tanto como la sangre de Jesús. Y me di cuenta cuánto Dios me amaba y quién yo era en verdad ahora, su hijo amado, que me había hecho nacer de nuevo para ser su hijo amado y heredero de todo lo que Él consiguió para mí, heredero de todo, heredero de toda bendición, de toda promesa de Dios, heredero de las riquezas de Dios. Así que cuando nosotros le conocemos a Él, vamos a conocer quién en verdad somos. Y eso fue lo que pasó con estos hombres ciegos cuando decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces vimos que Jesús le contestó a ellos, que le contestó, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Creen que puedo hacer esto? Él se dio cuenta que ellos querían ser sanados y poder ver de nuevo, recuperar la vista. Y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces la pregunta es, ¿crees que puedo hacer lo que te parece imposible? ¿Crees que puedo hacer lo que nadie puede hacer? ¿Crees que puedo prosperarte, bendecirte? ¿Crees que puedo abrir puertas para ti? ¿Crees que puedo abrir para ti un camino donde no lo hay? ¿Crees que yo puedo liberarte de deudas? ¿Crees que puedo yo darte una vida de abundancia? ¿Crees que puedo hacer esto? Esa era la pregunta. Si tú crees que Él puede hacerlo, entonces eso es lo que va a suceder. Entonces Jesús dice que tocó sus ojos y les dijo, conforme a su fe sea hecho. Tocó sus ojos como de esa forma, manifestando que Él podía sanarles, pero ahora, de acuerdo a su fe, serían sanados. Jesús estaba tocando sus ojos y de esa manera está tocando nuestros ojos en este tiempo para que nosotros ahora, conforme a la fe, a nuestra fe, nos sea hecho. Porque Él está abriendo nuestros ojos como lo hizo con estos hombres ciegos. Él lo que hizo fue a través de su palabra y de su palabra Él abre nuestros ojos. Las promesas de Dios abren nuestros ojos. La promesa que Dios le dio a Abraham le hizo entusiasmarse y decir, no me importa, yo estoy dispuesto a renunciar a todo lo que tengo con tal de tomar todo lo que Dios me está ofreciendo. Eso es lo impresionante. Abraham fue un hombre de fe porque dijo, yo dejo todo por ti, Señor. Aún él ya le iba bien en Ur de los Caldeos, pero él dijo, yo dejo todo, no me importa, no necesito lo que este mundo me ha dado o he obtenido en este mundo, porque si yo te tengo a ti, entonces no voy a necesitar nada más.
Si yo te tengo a ti, voy a tener todo lo que yo anhelo, todo lo que yo sueño. Eso fue lo que hizo Abraham. Y eso fue lo que pasó con estos dos hombres ciegos. El Señor abrió sus ojos. A través de las promesas de Dios, Él va a abrir tus ojos. Y yo te he dado dos promesas, te voy a dar dos promesas hoy con las cuales tú puedes. Él va a tocar tus ojos para que se abran tus ojos y tú puedas ver la prosperidad y abundancia que Dios ya tiene para ti. La he mencionado, segunda de Corintios 8:9, donde el Señor dijo, ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos, sean elevados a su riqueza y sean enriquecidos. Esta es una promesa. Él quiere que esta promesa alumbre tu entendimiento y tú dejes de vivir con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad de pobre, y ahora tú te sientas enriquecido por Dios, porque dice que por su gracia hemos sido enriquecidos. Así que, y la segunda promesa que ya la mencioné es, amado, yo deseo que tú prosperes en todo y tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que prosperes en todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que prosperes en todo, en cualquier cosa que tú hagas, en todo, que tú prosperes, que tú vayas progresando, vayas avanzando, prosperes, que vayas aumentando tus ingresos, que vayas aumentando tu bienestar, que incrementes tu negocio, que tengas más y más oportunidades y favor en las relaciones para hacer negocios. Así que vamos a orar esta noche de la misma manera. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, bendecimos a cada persona que sigue esta transmisión, Señor, con tus promesas, que, Señor, traen luz a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Tu promesa que nos dice que por tu gracia hemos sido enriquecidos. Lo creemos, Señor, que por tu gracia hemos sido enriquecidos. Señor, bendecimos a cada persona, bendecimos a tu iglesia, a esta preciosa familia y a las personas que están oyendo esta poderosa palabra que tú nos has dado, Señor, para que sus ojos sean abiertos. Abre nuestros ojos. Gracias porque estás tocando nuestros ojos. Gracias porque ya nos has bendecido con toda bendición espiritual y estás haciéndonos entender quién en verdad somos y todo lo que tú ya has hecho. Y nos estás haciendo entender, Señor, en este momento que hemos sido enriquecidos, que no somos pobres, que tú nos has hecho enriquecer y tú nos has llamado a prosperar. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los ojos son tocados, los ojos de la fe, los ojos de nuestro entendimiento son tocados para ver quién en verdad somos para Dios, tan amados, tan bendecidos. Él nos ha bendecido ya y Él nos está prosperando y Él ha dado prosperidad a nuestra vida y abundancia. Así que en el nombre de Jesús yo bendigo tus finanzas para que seas multiplicado, para que Dios te ha bendecido ya, para que se abran puertas de oportunidad, para que abra Dios fuente de provisión para ti, para que seas libre de toda deuda. Señor, desatamos gracias por este bienestar que tú ya nos has dado. Nosotros lo recibimos ahora creyendo que tú nos has enriquecido y vivimos ahora confiando que tú, mientras caminamos creyendo, tú te encargarás de traer abundancia a nuestra vida, de aumentar, de multiplicar, Señor, lo que tenemos, nuestros ingresos, el negocio. Señor, gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y ahora, querido amigo, si tú no has tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús como lo tuvo Abraham, tú puedes vivir esta maravillosa, esta emocionante experiencia que fue la que Abraham vivió al conocer a Dios cuando él no le conocía y andaba en un camino equivocado. Voy a guiarte para que tú ores conmigo. Sígueme y de esta manera vas a tener un encuentro con Jesús. Bendito Padre, te doy gracias por las personas que Señor, han abierto su corazón al escuchar esta poderosa palabra y quieren conocerte, así como Abraham no te conocía y un día te conoció, así como yo no te conocía y tenía una idea equivocada de ti, pero un día tú abriste mis ojos y te pude conocer. Gracias, Señor. Di esto conmigo. En el nombre de Jesús, Señor, yo abro mi corazón y reconozco que tú eres Dios y que a través de Jesús tú me has amado. Gracias por amarme tanto que hiciste que Jesús naciera y viviera en este mundo para ir a morir
morir en esa cruz por amor a nosotros. Señor, gracias. Pongo mi confianza en ese sacrificio que Jesús hizo por mí. Gracias porque tú, Señor Jesús, llevaste sobre ti el juicio de Dios para que yo, Señor, sea perdonado. Así que te pido que me perdones y recibo el perdón que tú me ofreces para reconciliarme contigo. Ya no quiero vivir lejos de ti. Ya no quiero vivir, Señor, sintiéndome sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ahora me vuelvo a ti con todo mi corazón y recibo la vida nueva que tú me das. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, queridos amigos, si tú abriste tu corazón y oraste conmigo, quiero invitarte para que contactes conmigo. Tengo aquí en mi página oficial el WhatsApp donde tú me puedes contactar y yo te voy a compartir una serie que he llamado Vive sin Límites. Es un curso que ofrecemos en línea para las personas que quieren comenzar a vivir una relación personal con Dios. Yo te invito, familia, a que compartas esa transmisión con tus contactos y les invites también a que reciban este curso en línea Vive sin Límites. En donde tú vas a comenzar a entender cómo vivir y disfrutar una relación personal con Dios. Contáctame a través de mi WhatsApp y lo siguiente también que quiero ofrecerles es un curso en línea que se llama Blindaje Financiero, viviendo en la fe de la abundancia sobrenatural, donde estamos enseñando cómo vivir en la fe de la abundancia sobrenatural, la abundancia que Dios trae en las finanzas y en nuestra economía personal y familiar. Es todo un curso en línea, contáctame para yo compartirte también toda esta serie de conferencias, Blindaje Financiero, en donde Dios te está llamando a prosperar y a recibir todo lo que Él tiene para ti y que tú disfrutes de todo el bienestar que Dios nos ha dado porque Él nos ama. Muy bien, pues los espero nuevamente aquí en Refuerza Live, viviendo en el poder de su fuerza sin límite. Dios los bendiga y seguimos en contacto.